soy la ingeniera Esther Vargas, bienvenidos al Consultorio de la Construcción. Hoy hablaremos de Autodesk, del dibujo al diseño sostenible. Nos encontramos con el ingeniero Miguel Sepúlveda Gómez, es ingeniero de aplicaciones en Autodesk. Su perfil de ingeniero es sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en cartografía y fotogrametría, Sociedad Francesa de Fotogrametría, certificación en redes y base de datos, certificación en diseño de caminos, instructor certificado por Autodesk y consultor autorizado de Autodesk para el Perú desde 2004. Con él regresamos dentro de unos instantes. Estamos con el ingeniero Miguel Sepúlveda Gómez. Vamos a conversar con él sobre Autodesk, de dibujo al diseño sostenible. Bienvenido, ingeniero Miguel. Muchas gracias, ingeniera Vargas. Vamos a hablar un poco en estos 30 minutos sobre lo que es Autodesk y su compromiso con el diseño sostenible. Ya Autodesk es una empresa fundada en el año 82, básicamente sobre el que me dibujo. Muchos nos han centrado sobre nuestro producto base, que es AutoCAD. Vamos a hablar el día de hoy sobre el portafolio de productos que tiene Autodesk y su compromiso con este tema del diseño sostenible. Vamos a ver un poco quién es Autodesk en el Perú, y en este caso está representado por Sondar, que es el Autodesk Corporate Business Partner, que es una empresa de tecnología de la información que está presente en 9 países y que tiene 36 años de experiencia en lo que es tecnología de la información. También tiene una sólida posición financiera y es la mayor red latinoamericana de servicios que tiene hoy en día Latinoamérica. Tiene una cobertura regional que va desde Centroamérica y el Caribe, pasando por el Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces, ¿qué cosa es Autodesk? Autodesk es el principal proveedor mundial de herramientas para el diseño y la creación de contenidos digitales. Es la quinta compañía de software de PC en el mundo y es la primera compañía de software de diseño para PC. Como le decía hace unos instantes, nosotros estamos del año 82 con el tema del dibujo. Y claro, o sea, inicialmente esta empresa es fundada por 12 personas que vendían desarrollos y por ahí pensaron en un tema de solucionar el tema de dibujo mecánico. Y posteriormente le han ido, o sea, esto fue en el año 82, en diciembre del 82, que se presentó en una exposición en Estados Unidos, la versión 1 de AutoCAD. Increíblemente, en febrero del año 83 ya se tenían 2 versiones. Era tal el impacto en el dibujo, porque en ese momento no había mouse, todo era bajo DOS. Entonces, la protohistoria del dibujo para ingeniería, claro, en blanco y negro, pantallas amarillas, ámbars en algunos casos. Y era no había Windows, ¿no? Era directamente sobre... Claro, y lo más impresionante era que el dibujo en 3D, por ejemplo, que se apareció en la versión 2.17 con el famoso Concorde, no sé si usted se acordará de la imagen esa. Estudié también en esa época. Sí. ¿No? Entonces, Autodesk también es la primera compañía de animación en 3D para PC. En los últimos 15 años, Autodesk ha estado presente en todos los premios Oscar. La última ganadora de Oscars, Avatars, es hecha con productos Autodesk. Entonces tenemos una sólida presencia en el mercado, no solamente de ingeniería, sino en el mercado de multimedia y en la parte de animación. ¿Y acá en el Perú? Acá en el Perú, la distribución local masiva como Autodesk empieza en el año 92. Entonces empezaron con una red de distribuidores muy pequeña y ahora bueno, ya se ha ampliado un poco más. De eso vamos a hablar en un momento. Entonces, tenemos oficinas regionales en todo el mundo, tenemos más de 9 millones de usuarios, 700.000 compañías usuarias de nuestros productos en 185 países. Tenemos una red global de negocio de 1.700 distribuidores autorizados. Esto significa que el producto, por ser un producto de especialización, requiere que el canal tenga especialización. O sea, que cuente con un ingeniero de soporte, por ejemplo, en el caso de empresas que vendan productos para manufactura, una persona que conozca de manufactura y que conozca el producto. Eso garantiza que la empresa que compre el producto en un distribuidor autorizado tenga el soporte adecuado. Claro, ustedes venden software y luego la capacitación ya viene incluida. En algunos casos, la especialización es a través de tenemos una red de ATCs, cero autorizados de entrenamiento, y vamos a ver ahora la cantidad de cursos que tenemos en línea.
Correcto, tenemos 2.000 centros autorizados de entrenamiento y 3.300 desarrolladores asociados. ¿Qué significa esto de 3.300 desarrolladores asociados? Personas que sobre nuestra plataforma crean soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es el Country Pack para el Perú, la solución para carreteras. Entonces, las personas usan nuestro software como base para añadirle especificaciones técnicas locales. Personalizarlo, así es. 3.300 desarrolladores, sí, en todo el mundo. Entonces tenemos ya, inclusive, tenemos enlatados, como le llamamos nosotros, de productos exclusivos para la parte eléctrica, para la parte mecánica, para la parte de documentación, inclusive. Y en la parte de ingeniería, pues tenemos toda la parte de cálculo estructural. Robobat es una empresa que Autodesk ha comprado hace 4 años y todo la información que usa Robobat está ahora basada sobre productos Autodesk. Hay varios, entonces, porque mayormente pues uno conoce la AutoCAD. Claro, lo que pasa es que todos conocemos dibujo. Sí, pues dibujo de todas maneras. Entonces, el tema es de Autodesk es, usted ya conoce dibujo, ya solucionamos el problema de dibujo, ahora queremos que te especialices. Por ejemplo, para la gente de ingeniería civil, Autodesk tiene 3, 4 productos locales y tiene más de 600 productos adicionales. No solamente para el cálculo estructural, sino también, por ejemplo, para el cálculo vial, de cantidad de vehículos por día y todo ese tema. También que son desarrollos que se han hecho para determinados ámbitos de trabajo. En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, así es. Entonces, por eso esa red de desarrolladores está disponible para todos nuestros clientes. Entonces, tenemos además los centros autorizados de entrenamiento. ¿Y qué es lo que hace Autodesk con este tema del diseño sostenible? Que la información sea de alguna manera más accesible, más rápida, más sustentable y más innovadora. Todo esto nos crea a nuestros clientes una ventaja competitiva sobre su competencia. La red de distribuidores de Autodesk en el Perú, tenemos 6 distribuidores en Lima, 1 en Piura y 1 en Cusco. ¿Correcto? En los últimos años ha crecido más, ¿no? Así es. Sí, inicialmente empezamos con 3 distribuidores, pero como le digo, por el tema de certificación hemos llegado a un momento a tener 15 distribuidores a nivel nacional, pero no daban el servicio adecuado. Entonces, eso va en contra de la marca. Claro, es importante, ¿no?, que se use un original, ¿no?, en cuanto a la calidad, y esos software son certificados, ¿no? Así es. Sí, en ese tema, por ejemplo, tenemos que muchas empresas que buscan una certificación ISO, por ejemplo, una certificación de calidad del proceso, también les exigen que a las empresas que le dan soporte, los insumos que utilicen sean de calidad. Autodesk cuenta con todas las certificaciones ISO, tanto en la producción del software como en su distribución. Es por eso que nosotros pedimos que el canal sea certificado. O sea, esto no es una caja que usted va a un supermercado y la compra. Claro, tiene que estar, si está garantizan ustedes. Pues. Claro, o sea, y lo que pasa es que lo que nosotros hacemos, en este caso, es garantizarle al usuario final que va a tener un producto de calidad y un soporte adecuado. Correcto, tenemos en la parte de educación y entrenamiento una comunidad estudiantil creciente de más de 500.000 miembros anuales. O sea, incrementamos casi medio millón. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2 millones de estudiantes entrenados cada año. ¿Eso es particularmente o también, bueno, las universidades capacitan, ¿no? Y ustedes como empresa libremente capacitan a quienes deseen? Nosotros tenemos un programa de entrenamiento que es vía web, a través del programa que nosotros le llamamos el programa de suscripción. Que una empresa compra el producto más el programa de suscripción y tiene ahí aprendizaje electrónico, lo que nosotros llamamos el e-learning. Aparte de eso, tenemos tutoriales en la página web de Autodesk por cada producto, pero en la parte educativa tenemos toda una apuesta ahí, donde vamos a hablar en su momento sobre cómo es que los estudiantes pueden acceder al software. Muchas veces el software especializado requiere llaves, requiere claves, y de eso vamos a conversar en la parte educativa. Las industrias donde trabajamos es en todo, para hacer autopistas, mapas de ciudades, diseño de plantas, puentes submarinos, animaciones, en realidad, en todo elemento que usted para diseñar una mesa. Con las áreas. Podemos cortar. Sí, dentro de un momento volvemos con el ingeniero Sepúlveda. ¿Qué se usan los productos Autodesk?
En realidad los productos Autodesk los podemos utilizar en todo lo que vemos, desde el diseño de un martillo de vereda para el cálculo estructural de un edificio, para el diseño de una mesa como esta, por ejemplo, de saber cómo va a ser primero la presentación y luego el cálculo estructural, de si el tubo tiene de qué dimensiones tiene que ser. Sistemas de calefacción también veo, ¿no? Así es, tenemos nosotros autopistas, centrales hidroeléctricas, tenemos productos para eso, tenemos para sistemas de calefacciones, líneas de ensamblaje, partes de maquinaria, motores, modelación en 3D, robótica inclusive. Está muy completo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como le digo, o sea, el dibujo es solamente una parte, pero tenemos... Todos lo conocemos, Así pero es. en realidad creo que la mayoría de ingenieros no saben todo lo que tiene, ¿no? Autodesk, todo lo que ofrece, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que nos han estigmatizado, por llamarlo de alguna manera, en AutoCAD. Entonces, pero tenemos productos de publicación web, de información geográfica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Catastro y Concesiones Mineras, que maneja el catastro más grande del país, está hecho sobre nuestra plataforma de Autodesk Smart Guide. Y también capacitarán entonces a la municipalidad, a los... Así es, tenemos todo un plan una estrategia para ingresar a las municipalidades con estos temas. ¿Correcto? Entonces, en nuestro portafolio de productos nosotros tenemos la división en 3 líneas, que son las de arquitectura, ingeniería y construcción, con productos especiales para las personas, por ejemplo, que ya solucionaron su problema de dibujo, pero ahora quieren, por ejemplo, en la parte de construcción de un edificio, sacar metrados. Entonces tenemos Revit para Revit Arquitectura, Revit Met, por ejemplo, para parte de calefacción, o para parte de circuitos eléctricos de una edificación. También, sanitarias también. Sanitarias también, sí. Todo completo, todo en la edificación. Así es, por eso le digo, o sea, pasamos ya a solucionar el problema de dibujo para pasar al tema de diseño y después el de la valorización y el mantenimiento posterior. Tenemos de igual manera para la parte mecánica, donde tenemos empresas grandes como Ferreiros, FIMA, que utilizan nuestros productos. Y para la parte de Geospatial, que es toda la parte de sistemas de información geográfica y de publicación web. Y acá las industrias de los clientes son las automotrices, gobierno, manufactura, educación y las de utilidades y telecomunicaciones. Esta es la cantidad de productos que se pueden comercializar en el Perú. Autodesk tiene un portafolio de 164 productos a nivel mundial de los diferentes rubros, de los cuales cerca de 28 se pueden comercializar en el Perú. Por ejemplo, ¿qué es lo que no comercializamos en el Perú? Acá no tenemos plantas para ensamblaje de vehículos o de diseño de vehículos, como tiene Honda o tiene Toyota. Entonces, tenemos productos, inclusive, por ejemplo, Toyota utiliza mucho nuestra tecnología para la simulación de sus carrocerías, igual que Honda. Presentaciones, ¿no? Así es. Aparte de eso, pero para el diseño propio de la carrocería, se utilizan nuestros productos para saber el impacto que va a tener, el desgaste del material o la fatiga del material. Claro. Entonces, esos productos, por ejemplo, no están disponibles para el mercado local, pero sí para el mercado brasileño, por ejemplo. Pues ellos sí tienen plantas de procesos industriales de ese tipo. Pero ustedes han estado en todas las necesidades de los clientes. Claro, por eso es que le decimos que usted solucionó su problema de dibujo, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la del diseño. Y luego la del mantenimiento de ese diseño, porque una vez que usted genere el producto, ya está en trabajo, tiene que pensar en cómo mantenerlo. Imagínese un hospital, se entregan los planos, o como antiguamente se hacía, se entregaban los planos, y después cuando se empezaba a hacer el mantenimiento del hospital se entregaba, habían anotaciones sueltas, pero no había un modelo del hospital. Entonces Autodesk está pensando casualmente en ese tema. Entonces nuestra plataforma sigue siendo AutoCAD. Todos nuestros productos vienen, las suites que tenemos, tanto para ingeniería como para arquitectura y para la parte mecánica, tienen como base AutoCAD. Entonces, si todavía desean seguir dibujando, tienen nuestra plataforma base en todos los productos. El proceso de vida, siempre nos lo hemos caracterizado por crear, administrar y compartir. Son los tres elementos básicos en todos los ciclos de vida de construcción, tanto para infraestructura como para la parte de data espacial. ¿Cómo comercializamos nosotros los productos acá en el Perú? A través, como le dije hace un momento, de un canal certificado. Y no todos los canales pueden vender todo, porque no tienen el ingeniero de aplicaciones que le pueda dar soporte al producto. Eso es lo que varía también en cuanto a la seguridad, ¿no? De que uno está bien y que
no por lo que quizás puede ser económico, no certifica pues, de que van a tener soporte, ¿no? Uno compra algo y al final no Claro, imagínese que usted compra un microondas y lo mínimo que quiere es un curso de microondas, ¿no? ¿Qué más puedo hacer aparte de calentar el pollo? Entonces tenemos a Sonda, que es Autodesk en el Perú, y luego el canal y el cliente final. O sea, el cliente final es atendido a través del canal. Y en el caso que el canal tenga algún problema, nos lo deriva a nosotros, y si nosotros no lo podemos solucionar, tenemos el contacto directo con Autodesk para plantearle una solución. Ustedes tienen en su equipo de trabajo varios especialidades. Tenemos ingenieros de aplicaciones, así es. O sea, y la ventaja de ser business partner de Autodesk es que tenemos ingenieros regionales. O sea, nosotros tenemos una especialidad en GIS, o por ejemplo, yo no soy experto en manufactura, pero tenemos en Brasil un experto en manufactura, tenemos en México un experto en manufactura que puede venir. Para poder solucionar. O sea, es un equipo completo. Claro, por eso somos ingenieros de aplicaciones regionales. ¿Correcto? Y esto nos lleva al gran tema de los grandes retos mundiales, que es lo que ha empujado el diseño sostenible. ¿Correcto? Los grandes retos mundiales son el cambio de clima. Entonces ya los edificios hay que irlos pensando en que gasten menos energía o consuman menos energía. ¿Correcto? Orientarlos de tal manera de que puedan aprovechar la luz del sol en determinadas épocas del año. ¿Correcto? Dentro de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿cuánto impacta el uso del agua de una edificación? En un 12% en el medio ambiente. Las emisiones de CO2, la pérdida de agua y el consumo de electricidad. Entonces, esto es lo que de alguna manera tenemos que empezar a reducir. Y es por eso que también tenemos otro tema, que es la obsolescencia de la infraestructura. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda en qué año hicieron el puente de la avenida Bancay, el puente de Ricardo Palma. Nunca lo han mantenido. Ese es el problema, que siempre construyen, ¿no? Claro, entonces tenemos infraestructura obsoleta. Tenemos en este caso el tren eléctrico que de alguna manera, si bien no se ha usado, eso no significa que las vías que han estado en aviación no se hayan corroído. Entonces tenemos que tener un elemento de mantenimiento de todas estas edificaciones. ¿Y cómo Autodesk está actuando? Entonces lo que nosotros hemos empezado a hacer lo que es tratar de generar modelos que nos permitan hacer que el mantenimiento sea efectivo. Y para eso tenemos programas donde nos dicen, por ejemplo, si yo cambié una tubería, el tiempo de vida de esa tubería, ¿cuánto es? Simulan entonces, ¿no? Así es. Entonces, si eso lo colgamos nosotros sobre una base de datos, yo puedo estimar la carga que tiene esa tubería y decirle, bueno, si van a poner 4 edificios más hay que cambiarlo. Entonces, hay mucho trabajo ahí de cultura, sí, de cómo usar la información. Porque muchas veces entregamos los planos, pero no entregamos nada más. No se proyectan, ¿no? A futuro. Así es. Entonces tenemos la obsolescencia de la infraestructura, por ejemplo, es un caso verídico donde el puente se cayó. El incremento en la susceptibilidad de desastres naturales. Si ustedes se dan cuenta acá cómo estaba arriba, cómo eran las casas, y al final en el año 2008, esto es a la hora de la salida del mar, el tsunami, en el Reino Unido también, en el año 2007, el incendio. Y otro tema que le preocupa a Autodesk es que mucha gente que tenía ese expertise, por ejemplo, de trabajo manual, se está retirando. Entonces, creo que tenemos nosotros ahora, de alguna manera, ya casi no tenemos calculistas, porque todo de alguna manera lo ponemos en una computadora. Pero, por ejemplo, acá en el Perú, el ingeniero Jorge Heinz es uno de los últimos calculistas que hemos tenido, en la parte de geodesia. Entonces, mucha de esa gente, por ejemplo, se está retirando. Pero se está retirando porque... por edad. Por la edad. Así ¿no? es, no porque ser... Claro, así es, porque no. esto más bien, los software debe ser una ayuda, ¿no? Así es, no reemplaza de ninguna manera el cálculo. Claro, porque uno, supongamos que alguien se equivoca en ingresar alguna información, sale otra cosa y no es culpa, claro, del mismo software, sino que no le ingresó. Pero cuando ya uno ve el resultado, el criterio de ingeniero está para poder discernir si está bien o mal o qué pasó, ¿no? Así es. No reemplaza, pero ayuda. Ayuda. Y desgraciadamente la experiencia se adquiere en lo que nosotros llamamos prueba-error. Entonces, y eso también es otro tema que preocupa. En las universidades, por ejemplo, tenemos muchos profesores jóvenes. Todo es software.
Claro, entonces hay muchas cosas, pero yo me acuerdo que cuando di mi examen de topografía nos pedían que llevemos una tabla de logaritmos para que existieran las calculadoras. Entonces lo que nos decía el ingeniero, nos enseñó topografía en ese momento es, si ustedes tienen que calcular en la noche y no tienen pilas, ¿qué van a hacer? Tienen que sacar su tabla trigonométrica, su tabla de logaritmos y empezar. Así es. ¿Qué pasaría en una eventualidad que puede ocurrir algo, ¿no? Imprevisto, que no funciona la máquina, no tienen el software en un momento determinado y no saben qué hacer? Así es, entonces la idea, y esa gente con experiencia no la estamos rescatando. Entonces, y eso es un tema preocupante. Entonces, mucha de la gente experimentada se está retirando. Si usted se da cuenta cómo han ido los cuadros, en Alemania, por ejemplo, ya hay muchos ingenieros jóvenes que... Sí, o sea, de gente muy experimentada, gente muy buena que en su momento, pero que ya tiene que pasar al retiro, ¿no? Ya está en el borde de los 80. Es impresionante. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos ciclo de vida de los datos. ¿Esto qué significa? Que yo, por ejemplo, empiezo con lo que comentábamos hace un momento. Empiezo con un software de dibujo, se lo paso a otra persona, que es la que va a ver el cálculo, se lo paso a otra persona, que es la que va a ver el metrado, etcétera. Entonces, voy haciendo cambios. Entonces, cada uno utiliza un software diferente. Entonces, cada uno lo convierte, por ejemplo, en este caso, a un formato de XF, que es el formato universal que tiene Autodesk. Y tenemos muchas veces pérdida de datos y precisión. Entonces, si tengo para la parte de planificación, análisis, lo paso a un software topográfico, a un software de mapas, luego un software de dibujo, construcción y luego un software de administración. Entonces tengo picos y pérdida de información. Si yo pudiera utilizar un solo software que sea totalmente compatible con todos, eso sería lo ideal. Mi curva sería perfecta. ¿Por qué? Pues estoy dentro de la tecnología. Claro, además, bueno, el software integra todo, ¿no? Claro, entonces nosotros de alguna manera Autodesk tiene el mensaje de que nosotros somos integradores. O sea, si usted quiere trabajar con software de la competencia, pues se siente cómodo. Perfecto, trabaje con software de la competencia y nosotros leemos sus datos. Acá hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es datos y otra cosa es información. Lo que compartimos son datos. Información es parte del análisis que se hace de los datos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo tengo que hacer, por ejemplo, el cálculo de calefacción de un hospital, podría empezarlo con AutoCAD, pero podría empezarlo con Revit de arquitectura. Hago todo el modelado de la parte de arquitectura y luego se lo paso a la estructural y se lo paso al ingeniero mecánico eléctrico para que me haga los cálculos, o al sanitario y al eléctrico. Y todos trabajan sobre el mismo modelo y no estamos haciendo ningún cambio. Entonces luego tenemos un producto que es para verificación de interferencias, que es Navisworks. Entonces todo está sobre la misma plataforma y todos están conversando sobre el mismo modelo. Inclusive si hubiera un arquitecto que tiene otro programa y trabaja con la tecnología BIM, que es la tecnología que utiliza Autodesk, podríamos utilizar su modelo sin ningún inconveniente. Claro, son compatibles, ¿no? Los software, la mayoría... Lo que se ha buscado en el mundo son estandarizaciones. Entonces, ya pasó la época en que yo era dueño de mi formato y no quiero que nadie más lo lea. ¿Por qué? Porque al final uno se aísla. Entonces, la globalización también ha llegado a ese extremo. Entonces, tenemos más cosas que hacer, más riesgos, menos trabajadores, y tenemos la reducción de productividad en sectores claves. Yo me acuerdo cuando hicimos el modelo de CEDAPAL, una de las personas que nos decía, sí, ustedes han hecho todo un modelo muy bonito, pero por ejemplo, no han puesto en su base de datos cuántas vueltas hay que darle una llave para abrirla o cerrarla. O sea, cerrar una llave es fácil, pero había pocas personas que conocían cuántas vueltas había que darle, si eran 3 vueltas, 2 1/4, 1.30, porque él calculaba con su brazo cuánto tenía que darle. Por eso que hablamos del tema de la gente experimentada que se retira. Entonces, ahí tenemos muchos más retos ahí. Entonces, para enfrentar estos retos, la industria de la tecnología está desarrollando nuevas tecnologías. Uno de los temas que tenemos es el de ciudades digitales. Poder tener un modelo completo de toda la ciudad. Claro, y los edificios inteligentes también tendrían que... Claro, si podemos tener a las empresas de servicio totalmente mapeadas de esta manera, podemos tener los edificios inclusive. Entonces tenemos que habilitar información geoespacial. Ya el tema geoespacial no solamente es parte para los expertos de GIS, sino es parte ya del día a día de todos. Porque todos tenemos de alguna manera un evento geográfico sobre el cual estamos involucrados.
Entonces, tenemos el desarrollo de, en este caso, de modelos, BIM, que es lo que hablábamos hace un momento. Y este es cómo es que trabajan los usuarios. Tenemos al arquitecto, todos trabajando sobre el mismo modelo, el ingeniero civil, el ingeniero estructural, el ingeniero de mecánica eléctrica and plumbing, el que hace la fabricación. Todos están trabajando sobre el mismo modelo. ¿Correcto? Y en el diseño sustentable tenemos ahí, por ejemplo, qué tipo de materiales voy a utilizar. ¿Correcto? Tenemos el análisis de estructuras existentes también. Y en la parte de RevitMed, por ejemplo, tenemos toda la parte de diseño y dibujo y presentación 3D. De cómo esto de acá, por ejemplo, verlo en un plano, antiguamente era el día a día. Pero verlo de esta manera, pues inmediatamente todo se puede ver en 3 dimensiones, yo puedo ver, por ejemplo, si tengo un montante, por ejemplo, esto de acá es un error. A la hora en que yo haga el ensamble voy a notar de que, oye, ¿qué pasa acá? el mismo software le indica que Así es, dónde están las interferencias y dónde están los problemas. Correcto, este es un modelo completo. sí, se puede ver, Apreciar todos los elementos en tiempo real. Esta es la parte de Revit Structure, donde, por ejemplo, hacer este tema era para, por ejemplo, en este caso del dibujo de estructuras, si había el estructural cambiaba un perfil, tenía que modificar todos los planos y todos los detalles. Acá se cambia el perfil y los planos se modifican automáticamente. El tema de documentación y dibujo, como le dije al inicio, de alguna manera lo estamos solucionando, lo tenemos solucionado. ¿le sale un reporte también? Tenemos un reporte casualmente del tipo en este caso, de estructura que se va a utilizar para hacer el metrado. Lo que le comentaba al inicio, no solamente estamos pensando en el dibujo, en el diseño, sino también en el mantenimiento y en el costo de esa construcción. Pues inmediatamente se puede ver, ¿no? Así es. Con reporte, los planos. Entonces, toda la documentación, y esto es basado en los modelos que tenemos. Entonces, la idea es experimente antes que sea real. Tenemos acá la habilidad de colocar información geoespacial con nuestros productos y tenemos también, en este caso, ya la tecnología desde el dibujo solo de AutoCAD, de poder leer datos LIDAR o LiDAR, que son las cámaras digitales que van ahora montadas sobre los aviones o sobre el satélite, normalmente sobre los aviones o helicópteros, para modelar el mundo real. Entonces Autodesk puede trabajar con 60 millones de puntos, 14 o 300 millones de puntos fácilmente. Qué bien, ¿no? ¿Y cuántas empresas ya están acá en Perú utilizando, ¿no? Todo este potencial que tiene? Lo que pasa es que muchas veces la tecnología ha madurado, pero los costos no. Sí. O sea, sigue siendo una tecnología cara. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer la fachada de la catedral, dibujar la fachada de la catedral tendría que tomar varias fotografías, pero si tuviera un escáner láser lo podría hacer o sea, el proceso de hacer el escaneo no me demora más de 1 hora, me demora 10 minutos. El escáner láser, eso hay que adquirirlo, ¿no? Es un servicio que hay unas empresas que lo están dando ya en el Perú. Entonces, lo que pasa es que el software que utilizan estos escáneres es bastante caro. Entonces, por ejemplo, el INC, bueno, ahora el Ministerio de Cultura, no hay mucho, ¿no? Así es, no hay mucha demanda todavía. Pero ya los nuevos vuelos de aerofotogramétricos que se están haciendo en el Perú, ya se están haciendo con esta tecnología. Entonces le dicen al usuario, ¿quieres que te entregue también el modelo digital? Entonces ahora el usuario le puede decir sí, porque tengo un software que sí lo lee y sí lo voy a poder interpretar y sí lo voy a poder trabajar. Para los desastres naturales también. Así es, sobre todo para los deslizamientos. Correcto, y esta es tecnología de Autodesk. También tenemos datos de open source, tenemos un software para publicación web de open source y que está conectado directamente con Google para poder tener acceso a la información. Uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que siempre aparece una nueva tecnología. Están trabajando permanentemente. Así es, para que la gente pueda ingresar sus datos. Por ejemplo, si usted recuerda hace 10 años, tener una PAL era un símbolo de estatus. Tener un celular después fue un símbolo de estatus. Entonces, ahora, ¿qué es lo que prefiere usted? ¿Una PAL o un celular? Un celular que tenga todas las condiciones de la PAL, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay tecnologías que se han comido a otras. Como en este caso, el celular ya es una PAL. Un BlackBerry, ahorita ya está desplazando ya.
Claro, entonces va a llegar un momento, la Table PC o las iPad, por ejemplo, ¿no? Entonces la tecnología cambia. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a la tecnología. Entonces, en este caso tenemos que los arquitectos, ingenieros, planificadores ya piensan en modelos 3D. Ya quieren tener un modelo 3D porque el plano bidimensional no les sirve de mucho. Les sirve, pero quieren ya un modelo 3D. Luego también, por ejemplo, la extracción de datos generados por DTM y edificaciones 3D también. Los escáneres láser y todo eso forman la información, los datos que después van a ser información. Entonces, Autodesk tiene esa capacidad para acceder a datos de diferentes formatos. Inclusive yo puedo tener fotografías aéreas y evitar las conversiones. Todo sobre un solo proceso. Y no, como le dije al inicio, nosotros estamos muy pegados a los estándares. Cuando hay empresas locales que han adquirido estos ISO de certificación en procesos, parte de esos pedidos es que las empresas le piden, tu software también tiene que ser certificado. ¿Y usted lo certifica anual? Nosotros tenemos certificaciones en Autodesk por el software y por el proceso del software. Sí, estamos trabajando con todos los estándares para tener esta certificación ISO en el software. Entonces, eso garantiza que usted tiene un software de calidad. Correcto, en la parte eléctrica, por ejemplo, tenemos toda la parte de diseño eléctrico. Y en la parte de Inventor, por ejemplo, estos son productos para las empresas eléctricas para importar datos de diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, hay datos de Google, de una imagen satelital, y inclusive poder colocar información. Este es un software nuevo que tiene Autodesk que se llama Land Explorer, que básicamente es para planificadores urbanos. Todavía no está disponible en el Perú, esperemos que a partir del mes de mayo ya lo puedan liberar para América Latina, donde usted puede diferenciar, sacar diferentes escenarios. Por ejemplo, si tengo una altura de construcción, ¿cuánto me va a afectar a los edificios que están al costado? Entonces, esto es un producto que trabaja con muchas fuentes de información, no solamente datos vectoriales, sino también con base de datos. Entonces yo puedo... ¿Hay que preparar la base de datos o ya se adecua, como dicen, reconoce, ¿no? Reconoce. Claro, o sea, nosotros trabajamos con los estándares y uno de los estándares es ODBC. Entonces cualquier base compatible con ODBC o con, por ejemplo, software libre como MySQL, Postgres, son totalmente compatibles con nuestros productos. Entonces yo puedo tener diferentes escenarios para presentar la información y, por ejemplo, colocar una carretera, ver cómo va de alguna manera afectar el medio ambiente en ese camino que estoy colocando. Y acá como le decía, en el Perú, entonces, las empresas ya están haciendo sus trabajos, sus presentaciones ya en este software, ¿no? Sí, desde el año 2006 en realidad que se ha empezado a dar impulso a este tipo de tecnologías. Ya hay muchas empresas que han adquirido el software y están ya pensando en que sus proveedores también, por ejemplo en el caso de salud, por ejemplo los hospitales se hacen con Revit, se hacen con Revit Structure y Revit Med. Lo que pasa es que para ellos el mantenimiento después es mucho más sencillo, porque a diferencia de otras empresas, salud es la que tiene que dar el mantenimiento también del hospital. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los efectos visuales. Puedo ir cambiando los escenarios, el sol, el día, por ejemplo, cómo va a afectar el sobrecalentamiento en el río y analizar y simular. Entonces, eso me permite, casualmente lo que habíamos, el tema de la presentación, que es diseño sustentable. Claro, se proyectan ya una cantidad de años, ¿no? De cómo podría ir creciendo. Así es. Por eso le digo, este es un producto exclusivamente para planificación urbana. Entonces, cómo va a ir ganando terreno, cómo tienen que ir deforestando algunas áreas. Y esta es un área, por ejemplo, peligrosa, puede ser un humedal que no se puede construir. Cómo van a estar las vías, cómo van a estar inclusive las redes de tuberías, las redes eléctricas, los servicios de utilities. Y finalmente el entorno final, ¿no? Cómo es que va a quedar en toda la parte del diseño. Estamos también sobre Web 2 para trabajar directamente con toda la información que se tiene. Así es. Por eso le digo, nosotros somos inclusivos, no exclusivos. Y la visualización en 3D, la inteligencia, lo que hablaba usted al inicio sobre los edificios inteligentes. Pero son modelos
que se tiene que trabajar sobre algún software. Claro, porque nosotros, bueno, hablando en nivel general ahora para la formación del ingeniero civil, hay un electivo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Ricardo Palma, que es justamente edificios inteligentes. Estos edificios inteligentes necesitan un software de todas maneras, ¿no? Para simular, simular. Así es, eventos que casualmente tiene que responder la inteligencia artificial a estos eventos. Por ejemplo, uno de los eventos clásicos es el de incendio. Una parte de seguridad. Entonces, cómo de acuerdo al material que estoy construyendo los pisos, es tan inflamable y qué cantidad de tiempo tengo y qué cantidad de presión de agua necesito. O qué tipo de, no necesariamente agua, qué tipo de insumo necesito para apagar el incendio. Si es un incendio eléctrico no le puedo poner agua. Claro, porque si ya se trabaja si son ciudades, ¿no? Ciudades que ya están todo inteligentes, digamos. Modeladas. Claro, modeladas. Entonces los edificios también tienen que estar, ¿no? Así es. Y una de las cosas que ha avanzado acá la ley en el Perú, no sé si usted se acuerda, hace 3 años que se dio este tema, de que los municipios tenían que tener un banco de proyectos para lotes de alguna manera generales. Entonces, tengo una construcción típica para un lote de 160 metros cuadrados para 120, pero desgraciadamente eso no se está dando todavía. La ley está, pero no se está cumpliendo. ¿Correcto? Y a lo que iba era el tema del compromiso que tiene Autodesk con la educación. En este compromiso con la educación tenemos inclusive en la página web de Autodesk Educativa sílabus para que el profesor pueda seguir paso a paso el curso. El curso, la capacitación para el alumno. De carretera, de así es. Dibujo, bueno, de topografía. De todos los productos, así es. Entonces, si una universidad, por ejemplo, la Universidad Ricardo Palma, que tiene una licencia Master Suite, tienen 364 licencias, creo, o algo así. Entonces, sus profesores pueden entrar a la página web y si, por ejemplo, aparece un nuevo software, por ejemplo, este software Ecotec, que es para el cálculo de iluminación solar. Entonces, el profesor, si quiere, el docente, si quiere enseñarlo a los alumnos, puede descargar el sílabus, que Autodesk ha preparado exclusivamente para que el docente lo siga paso a paso. Claro, más que todo para el uso, ¿no? El uso del software. Así es. Y aprovechar toda la potencialidad que tiene el software. Y también capacitar al profesor, porque consideramos que el docente es de alguna manera el que tiene que demostrar la habilidad de poder presentar el software. Entonces hay capacitaciones especiales para docentes y certificaciones especiales para alumnos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, el alumno? Por ejemplo, si usted tiene un sobrino o un hijo que está en la universidad, lo único que tiene que hacer es acercarse a la página web de Autodesk, es www.students.autodesk.com, ingresar con su código de la universidad, es students.autodesk.com, ingresar con su correo de la universidad que sea .edu.p y Autodesk le va a enviar un código para que él lo valide. Una vez validado, puede entrar al portal de Autodesk para descargar 16 software que tenemos disponibles ahí, incluyendo AutoCAD. ¿Y los profesores cómo harían? Los profesores tienen la inscripción también, pero se inscriben a través de un enlace para profesores. Hay preguntas para discernir si es profesor o alumno, porque hay muchos alumnos que se quieren inscribir como profesor. Y me imagino que ustedes hacen el chequeo, para ver si es profesor en realidad. En realidad, la página la maneja Autodesk y es muy fácil darse cuenta si es profesor o alumno. Porque el profesor, por ejemplo, tiene la capacidad de poder invitar a sus alumnos a crear sus zonas de trabajo dentro de la página web. Entonces, ¿Un aula virtual? Puede ser un aula virtual, pero más que un aula virtual es una página que nosotros la denominamos un blog para estudiantes y profesores. Entonces el estudiante, por ejemplo, puede colgar sus trabajos ahí y otras personas pueden ver sus trabajos. Existe también una bolsa de trabajo, por ejemplo, para estudiantes que han llevado determinados cursos, AutoCAD Electrical, por ejemplo, le dicen, aparece en Australia, saben que necesito personal para pasar esto. Entonces usted va, se inscribe y le mandan los trabajos. Y entonces serían los profesores que deseen, o sea, basta entrar a la página web, igual los alumnos, y se capacitan por qué determinado tiempo. Cada curso tendrá un tiempo determinado. Ya, esa suscripción dura 13 meses. 13 meses. O sea, porque cuando ese alumno le pide en qué año ingresar a la universidad, en qué año va a ingresar. Ya.
y pueden inscribirse en los cursos que deseen. En los cursos que deseen. ¿Le dan un certificado? Hay una certificación que es virtual, una vez que cumple con la cantidad de horas. Entonces, ese es el conjunto esa es la página web de Autodesk, donde se puede hacer descargas. Ese es un puesto exclusivo para estudiantes de ingeniería. También tenemos la parte de Media Entertainment, de la parte de animación. Entonces, ahorita en la comunidad tenemos más de 652.000 miembros en todo el mundo, en 146 países. En el Perú, por ejemplo, la mayor cantidad de estudiantes que hay son de la UPC y de la UNI. O sea, hay mucha gente que se ha inscrito. Pero es un tema que empezó con Autodesk en el año 2007. Hay que difundirlo entonces, ¿no? Sí, casualmente eso es lo que Claro, increíblemente estuvimos en una reunión con personal de Perú, con la alta gerencia. Y uno de los gerentes nos decía, sí, pero mi hijo me ha pedido AutoCAD. Yo no estoy en condiciones de comprarle AutoCAD. Le digo, pero si su hijo es universitario, sí. lo puede bajar gratuitamente. Muchos no lo saben. Yo pienso que quizás los profesores, si ellos lo saben, lo difunden a sus alumnos, ¿no? Claro. Porque si no, los jóvenes también cómo llegar, pero si nosotros, se trata de eso, ¿no? También de dar a conocer y que lo utilicen. Y ya cuando ya sean ingenieros, sean usuarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que lejos de presentarlo como un tema de competencias con la competencia, nuestro tema es la cultura legal. Que el estudiante se acostumbre a tener software de calidad con su nombre y con su código, que lo va a poder utilizar durante los 5 o 6 años de su carrera. Claro, yo creo que con esto sería bueno hacer la difusión, ¿no? Y a nivel de... pienso que... Es más, tenemos, por ejemplo, en colegios secundarios también, no solamente en universidades, porque en la parte secundaria, por ejemplo, está muy de moda este tema de media entertainment, de hacer juegos. Entonces, Autodesk también tiene una suite educativa para colegios secundarios, para este tema casualmente de tanto de ingeniería como para la parte de animación. Ellos también pueden usar entonces los Así es. alumnos del colegio. De colegios, así es. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la educación para el trabajo, en el caso de colegios nocturnos, por ejemplo, donde hay mucha gente, por ejemplo, que estudia electricidad y mecánica. Entonces pueden descargar nuestro software para poder utilizarlo directamente. Sí, en la parte educativa Autodesk tiene una apuesta a largo aliento, como dije en este caso, en estos dos temas. Crear una cultura de uso de software legal, y la segunda es que el estudiante tenga software de calidad a la mano. Inclusive el software educativo que usted no lo encuentra en Wilson. Claro, y es bueno, ¿no? Si ustedes ofrecen así, yo pienso que los alumnos, que mejor, ¿no? De utilizarlo. Sí, y utilizarlo directamente y estar registrados en Autodesk. Y esta es la parte de software gratuito que tenemos ahí. Inclusive ese producto de Alias Automotive no se puede vender el producto comercial, pero sí el producto educativo porque es para simulación de creación de vehículos. Entonces tenemos acá el Inventor, el Civil, y lo que tiene que hacer es crear su perfil. El Inventor lo usa más para industrial, ¿no? Básicamente para simulaciones de partes mecánicas. Tenemos un módulo para tuberías, los Tulix, y tenemos también otros módulos dependiendo del tipo de aplicación. Nos han pedido mucho software también para plantas industriales. Tenemos un software que es Plan 3D y PID, que es para la parte conceptual. Y acá, por ejemplo, está el currículum de cómo se debe enseñar Inventor. Y viene con todas estas diapositivas, un paso a paso de cómo enseñarlo. Los tutores, así es. Y usted lo sigue a su ritmo. Correcto, pueden hacer preguntas y le responde la comunidad en general, pero siempre Autodesk lo responde, siempre hay alguien de Autodesk que responde. ¿Todo es en inglés? ¿El software viene todos en inglés? No, por ejemplo en este caso AutoCAD es multilingüe, viene en un solo producto, viene inglés, francés, portugués y español. Hemos tenido un cliente que nos pidió AutoCAD en chino, porque hay muchas empresas chinas que están en el país. Entonces nosotros tuvimos que pedir una autorización especial para poder que nos envíen el software chino. Pero sí existe, sí. Hay disponible en 17 idiomas. Entonces, mejor diseño, mejor planeamiento y mejores resultados.
Esta es la familia de Land Explorer, y muchos de estos software son gratuitos, sino que la gente no lo sabe. Por ejemplo, este es para, sí, no, una cosa es software libre y otra es software gratuito. Este es descarga gratuita. Este es para visualización de estos modelos 3D que habíamos visto inicialmente. En el Perú, por ejemplo, lo que hemos hecho es identificar empresas como CAC Express, por ejemplo, que nos permiten incluirlos en nuestra red de desarrolladores para determinados temas. En el caso, por ejemplo, de carreteras, la norma local, la del Ministerio de Transportes, exige una serie de elementos adicionales que se han podido personalizar con esta empresa y que, bueno, están a disposición de nuestros usuarios. Es las aplicaciones, ¿no? Así es, básicamente sobre las aplicaciones. Están entrando ustedes, o sea, si una empresa quiere hacer una aplicación, simplemente se contacta con nosotros y nosotros podemos asesorarlos en ese tema. Tenemos algo pendiente con una empresa local que hace servicios para empresas mineras, que es un tema pendiente ahí con ellos. Estamos ahí, no sabemos cómo resolverlo, pero no es que no sepamos, sino que no tenemos ahorita la gran forma de masificar esto. O sea, por ejemplo, ¿por qué hemos apostado por este tema de carreteras? Porque el país necesita infraestructura. Y si usted se da cuenta, en el portal de Se Hace todos los días, por lo menos a nivel nacional, hay 2 carreteras o 3 carreteras que se licitan. Carreteras, canales, que también es otro tema. Entonces hemos apostado por esta parte de la personalización en el tema de carreteras. Muy bien, ingeniero, usted nos ha abierto, la verdad, muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Porque vemos de que tienen bastante amplitud, ¿no?, en todas las áreas. Sí. Y sobre todo la persona que quiere capacitarse y poder, si es una empresa, solucionar un problema que tiene, sabemos ya que hay que acercarse a Autodesk y puede colaborar y ayudarnos, ¿no?, en esa solución, ¿no? Claro, podemos buscar la solución juntos o crear una solución a medida. Así es. ¿Algo más que dice? Nada, simplemente que dentro de los temas de calidad apueste por Autodesk, y en el tema de seguridad de esa información también. O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, sí, pero yo tengo una versión que donde el cálculo de taludes no lo hace correctamente. Y yo le digo, ¿qué número de serie tienes? No, y entonces me dice, no, lo que pasa es que lo compré en Wilson. Sí, pero es que ¿quién te garantiza el software de Wilson? O sea, no, lo que pasa es que es la versión inglesa. Entonces le digo, o sea, yo no te puedo dar soporte sobre eso. No, o sea, soporte no, si no es no tiene la licencia, ¿no? Además de eso, es en todas las áreas hay que tenerlo certificado y con la licencia original, ¿no? Sí, tenemos empresas grandes en el Perú, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, en el caso de Andrade Gutiérrez, mismo Graña, mismo COSAPI, que son clientes nuestros y que reciben nuestro soporte. En otros países será un poquito, hay más control en eso, ¿no? Sí, en otros países, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, no con el software nosotros, pero sí con el software que ellos utilizan, exigen que las empresas se lo entreguen y que, por lo que le decía, en esta norma de calidad, si yo tengo una certificación ISO, exijo que la empresa también tenga una certificación ISO. ¿Y hay alguna ventaja en que ustedes veo que están dando una ventaja a las personas que utilizan el original, ¿no? O sea, la aplicación que dan tiene una conveniencia, ¿no? Claro, o sea, es lo que nosotros consideramos que es el valor agregado que por lo menos deberemos apoyar a la industria nacional, o sea, al desarrollo nacional. Es un esfuerzo que ha hecho en este caso Sonda con Autodesk para poder hacer esto. Muy bien, ingeniero. Okay. Regresamos dentro de unos instantes y muchas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos con el ingeniero Javier Garfias. Con él vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del software Autodesk Civic. Bienvenido, ingeniero. Usted es profesor de la Universidad Ricardo Palma, ¿no?, de la UPC, y también gerente general Civic Consulting CAC Express. Bienvenido, ingeniero Javier Garfias.
Muchas gracias, buenos días a todos. No, efectivamente, vamos a hacer algunos ejemplos de lo que se puede hacer con este software, ¿no? Ya la semana pasada mostramos un aplicativo que se desarrolló por parte nuestra, ¿no? Que es el famoso CountryPack, ¿no? Que, bueno, sirve para optimizar todo lo que es el diseño de carreteras bajo las normas peruanas, ¿no? Esto fuimos brevemente lo que vimos en una oportunidad pasada, y lo bueno es que con esto nosotros podríamos actuar muy rápidamente ya todo para cualquier proyecto en ingeniería en la parte vial, ¿no? Obviamente nosotros contamos con un pack mínimo y podemos dar un pack más completo a solicitud de cada empresa, ¿no? Entonces este famoso CountryPack ayuda en todo lo que es el diseño vial, ¿no? Y generando reducciones altas de tanto no solamente de tiempo sino costos, que es la parte más como que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Minimizar costos y obviamente que sea bien hecho en el menor tiempo posible, ¿no? El ejemplo que he traído es un diseño completo, ¿no? Sí, está más adelante, ¿no? Un diseño completo que hemos hecho una animación final, ¿no? Justamente, y la ventaja de ya tener aquí como una animación final es que podemos verlo cómo sería esta carretera en tiempo real, ¿no? Como vimos en unos momentos con Miguel Sepúlveda, dan soluciones, ¿no? En este caso correcto, es una aplicación de una carretera. Ahí está, ¿no? Entonces ya luego de haber hecho el diseño, ¿no? Procedemos a afinar una animación, no con el fin no ha sido netamente marquetero, sino el fin ha sido de poder evaluar, ¿no? A ver si por ahí se escapaba algo, o no, porque a veces un plano en planta, un plano en perfil, ¿no? O una sesión de PT, uno lo tiene ahí, pero tridimensionalmente se puede ver algún detalle adicional que se puede escapar, ¿no? Entonces, este fin de hacer animación ha sido con el fin de poder evaluar un diseño y subir a un punto crítico, bueno, pasaría a hacer las modificaciones correspondientes, ¿no? Nos permite ver lo que va a pasar en realidad, y para que esto sea efectivamente totalmente aplicado para poder hacer la evaluación, tengo que hacerlo que la cámara corra a una velocidad a la que fue diseñado, y que la altura también sea una altura más o menos correspondiente a que un conductor estuviera sentado en su vehículo, ¿no? Y obviamente, y que pase también por el es como si uno lugar estuviera apropiado. conduciendo. Exactamente. Si no, la animación sería netamente marquetera. Claro. Y la idea es que no sea marquetera, sino sea aplicativo a la realidad, ¿no? Para poder, digamos, tomar una decisión final, ¿no? Si realmente está todo bien, o existe un punto crítico, ahí fue una curva bien cerrada, como he visto, sí, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí tenemos una curva de, bueno, hay que tener cuidado ahí también a pasar, porque del otro lado tenemos el precipicio, ¿no? No quiero pensar que pasaría un sábado a las 3 de la mañana. Es un ejemplo real, ¿no? Sí, ¿no? Entonces se hizo el diseño, luego se hizo la animación y se evaluó los puntos críticos. Un punto crítico que hubiera un peligro, bueno, obviamente me voy directamente a hacer la corrección correspondiente, ¿no? Y esto, bueno, de aquí más o menos dura como 10 minutos porque está a tiempo real, ¿no? Y velocidad real, ¿no? Y veamos, y se ve el comportamiento tal como es, ¿no? Antes en la curva de vuelta que vimos, queda bien cerrada, si vi hasta la banqueta, todos los detalles se ha hecho, hasta la cuneta, todos los detalles están ahí, ¿no? Incluso bombeo, sobreancho, todo se ha conseguido en la animación, ¿no? Muy bien. Luego también tiene otra. Sí, tenemos otra aplicación, ¿no? ¿No? Claro, ahí se ve una curva que va de un lado y después vuelve a voltear una curva en S, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así tenemos diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, un puente. Claro. Esto va a ser, bueno, en este caso es para ver cómo termina el acabado. Entonces, muchas veces esta solución en ingeniería ya no lo estamos haciendo con fines de marketing, sino con fines de poder evaluar el diseño, ¿no? Así como esta tenemos otras más. Este es un levantamiento que se hizo y luego se modeló en 3D, ¿no? Claro, por lo que vemos, tiene buena, o sea, ya nos da una visión, ¿no? De cómo va a ser ya el terminado, ¿no? Claro. Ahora, aquí eso se puede hacer más cosas. Me puede dar ya datos de elevaciones, me puede clasificar, me puede también ver qué pendiente de terreno, puede... ¿Eso en rojo, fucsia, qué cosa era? Sí,
Me parece que eran unas pequeñas construcciones que había que se modeló de esa manera, me parece, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Entonces, como decía, existe comando que me permite ver inclusive cómo hace la caída de agua en un punto, ¿no? Ver la pendiente, ver qué tan cimentado es. No, esas son pequeñas construcciones que se han modelado ahí para hacerlo más real, ¿no? Muy bien. Y también tenemos la parte de explanaciones también, ¿no? Bueno, este es un caso sencillo, pero obviamente yo podría hacer cualquier tipo de diseño de topografía, ¿no? Podría hacer diques, pozas, calcular sus volúmenes, volumen de llenado, Sí. ¿no? El metrado, dicen también todo, ¿no? Exactamente, correcto. Colocar la plataforma a un nivel de tal manera que yo pueda completar los cortes, rellenos, etcétera. Entonces, tengo una serie de herramientas que me permite rápidamente diseñar y obtener los datos, justamente como me dice, para pues sacar costos, ¿no? ¿No? Bueno, esta es la parte netamente constructiva. Con el software mejor vamos a ver. Como dice el software base, ¿no? Sí. Base de Claro. Autodesk. Y aquí lo que estábamos viendo antes ya está finalizado. Bueno, es una pequeña explanación, ¿no? Se puede controlar también, y muy simple, ¿no? Se puede controlar realmente todo, ¿no? Si vas, su inclinación, si hay otra explanación conjunta. Aquí vamos a compensar cortes y rellenos. Es decir, automáticamente los del software. No hay ningún problema, ¿no? Y ahí inmediatamente cambió la altura y comenzó de tal manera que los cortes y rellenos, ¿no? Prácticamente tienden a cero. En este caso lo estoy bajando todavía, pero la idea es compensarlo, ¿no? Y eso se puede hacer. Ahí sí lo va a compensar. Claro, ahí está. En este caso ya lo compensa y obtengo el dato final. Vean, ves aquí arribita, Sí, bueno, ahí nosotros estaba ya. ahí estaba el corte y relleno, era compensado. Yo lo pongo a una altura. Rápidamente yo tengo toda esa información, lo puedo hacer, ¿no? Incluso se llegó a... En túnel. Claro, son pequeñas cosas que se pueden hacer, ¿no? Aquí hice un pequeño paso. Es más que todo para poder apreciar todo lo que puede realizarse, ¿no? Acá está el túnel. Bueno, hay un bache. Fue un bache, se supone que estamos Sí, ahí se me fue con toda la cámara solamente. conduciéndose. ¿No? Y bueno, entra y sale. Ahorita Y se aprecia hasta la iluminación, sí. todo, ¿no? Sí, se puede dar iluminación, se puede dar todo, ¿no? Eso es lo bueno del software, tiene bastante cosas para poder aplicar y puede luego modelarlo y puede evaluar cómo va a quedar al final, ¿no? Y bueno, y eso sí hasta el final, ¿no? Claro. ¿No? O sea, Muy se puede hacer varias cositas con un montón. Sí, ¿no? se puede hacer de... Un montón. Incluso de aquí todo. hay uno que me permite... Más que todos estamos viendo para civiles, ¿no? Y Claro. eso es lo que estamos presionando, pero como dice, pues el software es bien potente. Claro, exactamente. Este es un perfil. Sí, es un ejemplo que yo puedo editar una rasante ya hecha, ¿no? Y acomodado según mis requerimientos y existe diferentes maneras de editar, ¿no? Lo puedes hacer ¿no? Digamos, moviendo con el mouse directamente o también o cambiando también directamente los valores mediante un cuadro, valores como puede ser pendiente, cota, ¿no? Etcétera, de tal manera que se ajuste, ¿no? Claro, A los datos. Y lo bueno es que esto es dinámico, ¿no? Si yo, pues, en este caso estoy editando el perfil, si tuviera ¿Sí? las ediciones hechas, las ediciones se modifican automáticamente. Sí, automáticamente. Si edito el eje, el perfil también se modifica. Todo cambia. Todo y todos cambia. los datos cambiarían también. Exactamente. No O sea, tengo que- usted con el mouse lo cambia y toda Sí. la información es no- cambiada. exacto. No tengo que volver a procesar los datos. Nada. Automáticamente, ¿no? Es dinámico esto. ¿No? Ahí todo lo he hecho con el mouse, solamente picando. En este momento lo voy a hacer mediante una tabla donde están los valores de las progresivas, las alturas, las pendientes, ¿no? La pendiente de entrada. Y si yo modifico acá, también se modifica en pantalla. Y lo que yo modifique en pantalla también se modifica hacia el cuadro, hacia ambos lados. Entonces, esto hace que el proceso de diseño sea mucho más rápido. Claro. No, ya no es como los softwares antes que si yo hacía algo tenía que volver a procesar todo para volver a ver No, los ya cambios no. finales, ¿no?
y así. Muy bien, ingeniero Ahí. Garfias. Algunas palabras más que quisiera decir, ¿no? Para dar por terminado nuestra reunión de hoy día. Bueno, existen muchas soluciones, ¿no? Que nos permiten minimizar los tiempos. Nosotros estamos, digamos, cualquier consulta, siempre estamos encantados de poder atenderlos. Y bueno, este software no solamente hemos visto pequeños ejemplos, pero ves ampliamente la gama de topografía, la gama vial, incluso la parte de aguas, y así como en la exposición anterior han visto una serie de soluciones, nosotros también podemos hacer las soluciones correspondientes si fuera el caso, ¿no? Bien, agradecemos a Autodesk, ¿no? De Sonda, de acá en el Perú, y también a la empresa Civil Consulting por estar hoy día acá, y nuevamente agradecerles para ver y tener otra invitación posterior con ustedes, ¿no? Encanta mucho. Sí. Bien, muchísimas gracias. Ya, gracias. Hasta luego.